Esa tarde de sábado, el sol golpeaba fuerte sobre el pavimento de la entrada del exclusivo salón de eventos, pero el frío que sintió don Jacinto en el pecho no tenía nada que ver con el clima. Se había puesto su mejor traje, uno de color gris que había comprado hacía 15 años y que olía un poco a naftalina y aguardado, pero que él planchó con sus propias manos llenas de callos esa misma mañana. Llevaba en el bolsillo un pañuelo bordado y en el corazón una ilusión que no le cabía en el pecho. Iba a ver a su hijo, a su muchacho, casarse con una mujer de la alta sociedad. Pero cuando intentó cruzar la reja, un hombre de seguridad le cerró el paso. Don Jacinto sonrió con humildad, mostrando esos dientes que le faltaban, y dijo con orgullo que era el padre del novio. El guardia lo miró de arriba abajo, vio sus zapatos gastados y sus manos agrietadas por la cal y el cemento, y le dijo que tenía órdenes estrictas. En ese momento apareció Roberto, el novio, impecable, perfumado, irreconocible. Don Jacinto estiró los brazos para abrazarlo, pero Roberto no se movió. Con una mirada que cortaba más que el viento de invierno, se acercó a la reja y le susurró 5 palabras que romperían a cualquier padre. «Vete, me das vergüenza aquí». Lo que Roberto no sabía en ese instante de soberbia es que la vida da muchas vueltas, y que esa misma mano de albañil que despreció sería la única que se extendería hacia él cuando el destino decidiera cobrarle la factura. Bienvenidos una vez más a Historias de Barrio. Hoy traemos un relato que nos toca la fibra más sensible, esa que nos recuerda de dónde venimos y a quien le debemos lo que somos. Es una historia sobre el sacrificio silencioso de los padres y la ingratitud que a veces, lamentablemente, nacen los hijos cuando el éxito se les sube a la cabeza. Si alguna vez has sentido que tus padres dieron todo por ti, o si eres un padre que daría la vida por sus hijos, te invito a que le des me gusta a este video ahora mismo. Es un pequeño gesto que nos ayuda a seguir contando estas realidades. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete, porque aquí contamos lo que la gente calla, pero que el corazón grita. Pónganse cómodos, prepárense un café, porque lo que van a escuchar hoy es una lección de vida que todos necesitamos recordar. En el barrio de San José, no había una sola casa que no tuviera la huella de don Jacinto. Era un hombre bajo, de espalda ancha y piel curtida por el sol de tantas jornadas a la intemperie. Sus manos eran famosas en la vecindad, manos grandes, ásperas como lija, con las uñas siempre con algún rastro de mezcla o pintura, pero con una delicadeza sorprendente cuando se trataba de saludar a un vecino o de acariciar la cabeza de un niño. Jacinto era albañil, de los de antes, de los que hacían la mezcla a puro pulso y levantaban paredes que aguantaban terremotos, huracanes y el paso implacable del tiempo. No había vecino que no lo conociera. Si se rompía una tubería a medianoche, ahí estaba Jacinto. Si había que echar una loza en domingo para ayudar a la viuda de la esquina, Jacinto llegaba primero con su cuchara de albañil y su sonrisa tranquila. Vivía en una casita humilde, con el techo de lámina y el piso de cemento pulido, ese cemento rojo que brillaba porque él mismo lo enceraba cada fin de semana. Jacinto había enviudado joven, cuando su hijo Roberto tenía apenas 4 años. Su esposa se fue por una de esas fiebres malas que se llevan a la gente buena cuando no hay dinero para médicos caros. Desde ese día, Jacinto se hizo una promesa frente a la cuna de su hijo. A este muchacho no le va a faltar nada, y no va a tener que romperse la espalda cargando bultos como yo. Esa promesa se convirtió en su motor, en la fuerza que lo levantaba a las 5 de la mañana todos los días, lloviera, tronara o relampagueara. La infancia de Roberto fue feliz, dentro de lo que cabe en la pobreza digna. Nunca le faltaron zapatos escolares, aunque Jacinto tuviera que ponerle cartón a las suelas de sus propias botas de trabajo. Nunca le faltó un cuaderno, ni los lápices de colores que pedían en la escuela, aunque para comprarlos Jacinto tuviera que almorzar solo tortillas con sal durante una semana entera. Los vecinos veían aquello con admiración y respeto. Doña Lupe, la dueña de la tienda de la esquina, siempre le decía que se estaba matando trabajando, que tenía que descansar. Pero Jacinto solo se reía, se limpiaba el sudor de la frente con el antebrazo y decía que el descanso era para cuando uno se muriera, que mientras tanto, su Robertito tenía que ser alguien en la vida. Y Roberto era un chico listo. Sacaba buenas notas. Siempre andaba limpio y planchado gracias a que su padre, con esas manos torpes para los botones pero llenas de amor, lavaba y planchaba su uniforme cada noche. Pero a medida que Roberto crecía,
algo empezó a cambiar en su mirada. Cuando entró a la secundaria, comenzó a fijarse en cosas que antes no le importaban. Veía que sus compañeros llevaban zapatillas de marca, que sus padres llegaban en autos y no caminando con la ropa manchada de calorías. Empezó a sentir una incomodidad, una pequeña semilla de vergüenza que se instaló en su estómago. Recuerdo que una vez, Jacinto fue a recogerlo a la salida de la escuela porque estaba lloviendo a cántaros. Llevaba un paraguas viejo y su ropa de trabajo, salpicada de cemento fresco. Cuando los otros chicos vieron a Jacinto, uno de ellos hizo una broma cruel, preguntando si ese señor venía a arreglar el baño de la escuela. Roberto, en lugar de defender a su padre, se puso rojo como un tomate, bajó la cabeza y se alejó caminando rápido, fingiendo que no lo conocía. Jacinto se quedó ahí, bajo la lluvia, con el paraguas en la mano y el corazón un poco estrujado, pero pensó que eran cosas de la edad, rebeldías de muchacho. Esa noche, cuando Roberto llegó empapado a casa, Jacinto no le reclamó nada. Solo le secó el pelo con una toalla y le sirvió un plato de caldo caliente. Los años pasaron y la brecha se hizo más grande. Roberto entró a la universidad, algo que fue noticia en todo el barrio. Era el primer hijo de la cuadra que iba a ser licenciado. Jacinto no cabía en sí de orgullo. Le contaba a todo el que quisiera escuchar, y al que no también, que su hijo iba a ser arquitecto, que iba a construir edificios que tocaran el cielo. Para pagar la matrícula y los materiales caros de la carrera, Jacinto dobló turnos. Trabajaba de lunes a domingo. Aceptaba trabajos pesados que otros albañiles más jóvenes rechazaban. Sus manos empezaron a deformarse por la artritis, su espalda se encorvó un poco más, y su tos se hizo crónica por el polvo de la construcción. Pero cada vez que veía a Roberto estudiando en la mesa de la cocina, rodeado de planos y reglas, Jacinto sentía que todo valía la pena. Sin embargo, Roberto vivía en dos mundos. En la universidad, se inventó una vida. Decía que su padre era un contratista importante, que vivían en una zona residencial, pero que él prefería mantener un perfil bajo. Se juntó con gente de dinero, muchachos que nunca habían tenido que preocuparse por el precio del pasaje del autobús. Roberto aprendió a vestirse como ellos, a hablar como ellos, y poco a poco, a despreciar todo lo que oliera a pobreza. Dejó de invitar amigos a la casa. Si alguien le preguntaba dónde vivía, daba direcciones vagas. Y a Jacinto le prohibió ir a la universidad. Le dijo que no era necesario, que él ya estaba grande, que no quería que se cansara. Pero la verdad era que no quería que nadie viera las manos de su padre, ni su ropa humilde, ni su forma sencilla de hablar. El día de la graduación fue el primer gran golpe. Jacinto había ahorrado durante 6 meses para comprarse una camisa nueva y unos pantalones de vestir. Estaba emocionado, se había afeitado con cuidado y se había puesto loción. Pero la noche anterior, Roberto llegó a casa serio, esquivando la mirada. Se sentó frente a su padre y le dijo, con la voz un poco temblorosa pero firme, que las entradas para la graduación eran muy limitadas, que solo le habían dado una y que se la había dado a su novia, una chica de familia adinerada con la que llevaba saliendo unos meses. Jacinto sintió que el mundo se le caía encima. No dijo nada, solo asintió lentamente, tragándose el nudo en la garganta. Le dijo que no se preocupara, que lo importante era que él recibiera su título. Roberto se fue aliviado, sin ver que, tras cerrar la puerta, su padre se sentó en la vieja silla de mimbre y lloró en silencio, no por la fiesta, sino porque sentía que estaba perdiendo a su hijo. Roberto se graduó y, gracias a su talento y a las conexiones de la familia de su novia, consiguió trabajo en un despacho de arquitectura prestigioso. Se fue de la casa del barrio a la semana siguiente. Dijo que le quedaba muy lejos el trabajo, que necesitaba su propio espacio. Jacinto le ayudó a empacar sus cosas, le dio la bendición y le puso en la mano un rollo de billetes, sus ahorros de emergencia, por si acaso. Roberto los tomó sin mucha ceremonia y se fue sin mirar atrás. Los primeros meses, Roberto llamaba de vez en cuando. Luego, las llamadas se volvieron mensuales. Después, solo en cumpleaños o Navidad. Jacinto seguía trabajando, aunque el cuerpo ya le pedía tregua. Los vecinos le preguntaban por el muchacho, y él, siempre noble, mentía para protegerlo. Decía que Roberto tenía mucho trabajo, que era un hombre muy importante, que viajaba mucho.
No quería que nadie pensara mal de su hijo. Pasaron 3 años. Roberto escaló posiciones rápidamente. Se convirtió en socio junior del despacho. Se compró un auto deportivo, ropa de diseñador, relojes caros. Se comprometió con Elisa, la hija de uno de los principales inversionistas de la ciudad. Era la vida que siempre había soñado. Pero esa vida estaba construida sobre una mentira, la negación de su origen. Roberto había borrado a su padre de su historia. Para sus nuevos amigos y su prometida, él era huérfano, un hombre hecho a sí mismo que había superado la tragedia de perder a sus padres en un accidente cuando era niño. Era una mentira conveniente, una que le evitaba explicaciones incómodas. Cuando llegó el momento de la boda, el dilema fue enorme. Roberto sabía que no podía invitar a Jacinto. ¿Cómo explicaría su presencia? ¿Cómo diría que ese anciano humilde era el padre que supuestamente había muerto? Pero la culpa, ese pequeño rescoldo que aún quedaba en su conciencia, lo hizo dudar. Finalmente, decidió no decirle nada. No le envió invitación. Pensó que su padre, allá en el barrio, nunca se enteraría de una boda de la alta sociedad en el otro extremo de la ciudad. Pero el barrio tiene ojos y oídos en todos lados. Una sobrina de doña Lupe trabajaba en el servicio de limpieza del salón de eventos y vio el nombre de Roberto en la lista de reservas. Corrió a contárselo a su tía, y doña Lupe, pensando que era una sorpresa o un error que Jacinto no supiera, fue y se lo dijo. Don Jacinto, ¡qué alegría! Su Robertito se casa el sábado en el Salón Imperial. La cara de Jacinto se transformó. Primero fue confusión, luego dolor, y finalmente, una ingenua esperanza. Pensó que quizás la invitación se había perdido en el correo, o que Roberto quería darle una sorpresa de último momento. Por eso, ese sábado, Jacinto se vistió con su traje gris y se fue al salón. Y ahí ocurrió la escena que les conté al principio. El rechazo frontal, cruel y directo. Cuando Roberto le dijo vete, me das vergüenza, algo se rompió definitivamente dentro de Jacinto. No fue enojo, fue algo peor, fue resignación. El viejo albañil dio media vuelta, con la dignidad que solo tienen los que tienen la conciencia tranquila, y se marchó arrastrando los pies. Caminó horas hasta llegar al barrio, porque no quería subirse al autobús y que la gente viera sus lágrimas. Roberto se casó. La fiesta fue espectacular, llena de lujos, champán francés y gente importante. Él reía, bailaba y brindaba, pero por dentro sentía un vacío extraño, un frío que no se quitaba con nada. Elisa, su esposa, era una buena mujer, pero estaba acostumbrada a un mundo de apariencias. Roberto pensó que con el tiempo olvidaría la mirada de su padre en la reja, pero esa imagen lo perseguía en sus sueños. Pasaron 2 años de éxito absoluto. Roberto vivía en una burbuja. Pero la vida, como dicen en el barrio, es una rueda de la fortuna. A veces estás arriba y a veces estás abajo. La crisis económica golpeó al país y al sector de la construcción de una manera brutal. El despacho donde trabajaba Roberto había invertido millones en proyectos inmobiliarios de riesgo que se paralizaron de la noche a la mañana. Además, se descubrió un fraude en la contabilidad de la empresa, y aunque Roberto no era culpable directo, su firma estaba en muchos documentos como socio. El castillo de naipes se derrumbó en cuestión de semanas. El despacho cerró. Roberto se quedó sin trabajo y con una demanda legal encima que le congeló las cuentas bancarias. Los amigos, esos que brindaban con él en las fiestas, desaparecieron como por arte de magia. No contestaban sus llamadas, siempre estaban ocupados. Las deudas empezaron a ahogarlo. El auto deportivo fue embargado. Y lo peor estaba por venir. La presión económica y el estrés sacaron lo peor de Roberto. Se volvió irritable. Bebía demasiado. Su matrimonio con Elisa, que nunca había tenido cimientos sólidos de confianza total, empezó a resquebrajarse. Cuando perdieron el apartamento de lujo y tuvieron que mudarse a un lugar más pequeño, los reclamos empezaron. Elisa no estaba preparada para la pobreza. Finalmente, tras una pelea terrible donde se dijeron cosas hirientes, ella hizo las maletas y se fue a casa de sus padres. Le dejó una nota diciendo que no podía vivir con un fracasado. Roberto se quedó solo. Completamente solo. Sin dinero, sin esposa,
sin amigos, sin carrera y con una reputación manchada en el gremio que le impedía conseguir otro trabajo como arquitecto. Pasó meses viviendo de lo poco que le quedaba, vendiendo sus relojes, su ropa cara. Terminó en un cuarto de alquiler en una zona peligrosa de la ciudad, comiendo fideos instantáneos y mirando la pared, preguntándose en qué momento se había torcido todo. Fue una noche de lluvia, muy parecida a aquella de su infancia, cuando tocó fondo. Lo echaron del cuarto de alquiler por falta de pago. Se vio en la calle, con una maleta pequeña donde llevaba lo poco que le quedaba. Tenía fiebre, hambre y miedo. Caminó sin rumbo, y sus pies, casi por instinto, lo llevaron hacia el único lugar que conocía de verdad. Hacia el sur, hacia los barrios populares, hacia San José. Llegó al amanecer. El barrio había cambiado poco. Las mismas calles, los mismos olores a pan recién horneado. Roberto sentía una vergüenza tan grande que quería que la tierra se lo tragara. ¿Cómo iba a presentarse ante su padre después de lo que le hizo? Se detuvo en la esquina, temblando de frío y de miedo. Vio la casa de su padre. La pintura estaba descascarada, se notaba que hacía tiempo que no le daban mantenimiento. Estaba a punto de dar la vuelta e irse, prefería morir de hambre en otro lado que enfrentar la mirada de Jacinto. Pero en ese momento, la puerta se abrió. Salió don Jacinto, más viejo, más lento, con el pelo completamente blanco. Llevaba una bolsa de basura. Se detuvo en seco al ver la figura encorvada en la esquina. Roberto no levantó la vista. Hubo un silencio que pareció eterno. El barrio apenas despertaba. Don Jacinto dejó la bolsa en el suelo y caminó despacio hacia su hijo. Roberto esperaba un grito, un reproche, un te lo dije. Esperaba que su padre le devolviera el desprecio que le había dado en la boda. Cerró los ojos esperando el golpe. Pero lo que sintió fueron unos brazos fuertes, ásperos y cálidos que lo rodeaban. Sintió el olor a jabón barato y a cal que tanto recordaba. Jacinto lo abrazó con una fuerza que no parecía de un anciano. Roberto se derrumbó. Cayó de rodillas en la acera y rompió a llorar como un niño pequeño. Lloró todo el orgullo, toda la soberbia, todo el dolor. Y Jacinto, acariciándole la cabeza con su mano callosa, solo le dijo dos palabras, las únicas que importaban: pasa, hijo. Esa mañana, Roberto comió el desayuno más delicioso de su vida, café negro y pan con mantequilla en la vieja mesa de la cocina. No hablaron mucho. No hacía falta. La casa estaba igual, pero se sentía diferente. Había fotos de Roberto en todas partes. Jacinto nunca las había quitado, ni siquiera después del desprecio. Eso le dolió a Roberto más que cualquier castigo. La recuperación no fue fácil. Roberto estaba deprimido y avergonzado. No quería salir a la calle para que los vecinos no lo vieran. Pero Jacinto, con su sabiduría de hombre de campo, sabía que el trabajo cura el alma. A la semana siguiente, lo despertó a las 5 de la mañana. Vamos, le dijo, tengo una chamba en la casa de doña Mati, hay que levantar una barda y necesito ayudante. Roberto lo miró incrédulo. Él, un arquitecto, ¿haciendo de ayudante de albañil? Pero vio la determinación en los ojos de su padre y no se atrevió a decir que no. Se puso una ropa vieja de Jacinto que le quedaba grande y salieron. El primer día fue un infierno para Roberto. Sus manos, acostumbradas a sostener lápices y ratones de computadora, se ampollaron a la hora de estar paleando arena. La espalda le dolía como si se la hubieran partido. Sudaba, jadeaba. Y lo peor eran las miradas. Los vecinos pasaban y veían al gran licenciado, al hijo pródigo, cargando bultos de cemento. Algunos murmuraban, otros saludaban con cautela. Roberto quería desaparecer. Pero Jacinto no le dio tregua. Le enseñó a preparar la mezcla, a medir la proporción exacta de agua y arena. Le enseñó a colocar los ladrillos, a usar el nivel, a tirar la plomada. Y mientras trabajaban, Jacinto hablaba. No le daba sermones. Le contaba historias del barrio, chistes viejos, anécdotas de cuando construyó esa misma casa hace 30 años. Poco a poco, algo empezó a cambiar en Roberto. Al principio era solo resignación, pero luego empezó a sentir una extraña satisfacción. Ver una pared levantarse, recta y fuerte,
hecha con sus propias manos, le daba una sensación de logro que nunca había sentido firmando planos en una oficina con aire acondicionado. Empezó a admirar la técnica de su padre. Se dio cuenta de que la albañilería era un arte, que requería paciencia, precisión y conocimiento. Vio cómo la gente respetaba a Jacinto. Doña Mati le sacaba limonada fresca a media mañana y trataba a Jacinto como a un ingeniero. «Maestro», le decía, «usted sí que sabe». Una tarde, mientras descansaban sentados en unos botes de pintura, Roberto miró las manos de su padre. Estaban más chuecas que antes, llenas de cicatrices. Y miró las suyas, que ya empezaban a tener sus propios callos y cortes. Y por primera vez en su vida, sintió orgullo. Entendió que esas manos de su padre habían pagado sus estudios, su comida, su ropa. Entendió que cada ladrillo que Jacinto había puesto en su vida había sido un acto de amor para él. «Papá», dijo Roberto con la voz entrecortada, «perdóname. Fui un estúpido. Me avergoncé de lo más valioso que tenía». Jacinto lo miró, sonrió mostrando sus encías y le puso la mano en el hombro. «Hijo, el cemento endurece, pero el corazón no debe endurecerse nunca. Ya estás aquí. Eso es lo que cuenta. Los errores se arreglan, igual que una pared mal hecha, se tira y se vuelve a levantar». Roberto se quedó en el barrio. No volvió a buscar trabajo en despachos de lujo. Empezó a trabajar codo a codo con su padre. Pero no se quedó solo como ayudante. Usó sus conocimientos de arquitectura para modernizar el trabajo. Empezó a diseñar pequeñas ampliaciones para los vecinos, mejoras funcionales, pero cobrando precios justos y trabajando él mismo en la obra junto a Jacinto. La dupla de Jacinto e hijo se hizo famosa en la zona. «El maestro y el arquitecto», les decían. Roberto recuperó la confianza de los vecinos, no con palabras, sino con hechos. Se le veía barriendo la calle, ayudando a cargar las bolsas del mercado a las señoras mayores, jugando fútbol en la cancha los domingos. Aprendió a reír de nuevo, pero esta vez con una risa verdadera, no la risa fingida de los cócteles de sociedad. Un día, un antiguo colega de la universidad pasó por el barrio buscando una dirección y vio a Roberto mezclando cemento en la acera. Paró su auto lujoso y bajó, mirando a Roberto con lástima y burla. «¿Roberto? ¿Qué te pasó? ¿Terminaste de albañil? ¡Qué desperdicio de talento!», le dijo con arrogancia. Roberto se limpió las manos en el pantalón, se enderezó y lo miró a los ojos con una tranquilidad absoluta. «No es un desperdicio», respondió Roberto sonriendo. «Estoy construyendo el hogar de una familia. Y lo estoy haciendo con el mejor maestro del mundo, mi padre. No soy solo un albañil, soy un constructor de sueños, igual que él». El colega no supo qué decir ante tanta dignidad. Se subió a su auto y se fue. Roberto se dio la vuelta y vio que Jacinto lo había escuchado todo desde adentro de la obra. El viejo tenía los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran de puro orgullo. El tiempo pasó y Jacinto enfermó. Sus pulmones, cansados de tanto polvo, empezaron a fallar. Roberto no se separó de él ni un instante. Usó lo que ganaban para darle los mejores cuidados, las medicinas que necesitaba, la comodidad que merecía. En los últimos días, Jacinto ya no podía levantarse de la cama. Roberto se sentaba a su lado y le leía, o simplemente le sostenía esa mano rasposa que tanto había trabajado. Una tarde, Jacinto apretó la mano de su hijo y le dijo: «Me voy tranquilo, Roberto, porque sé que ya eres un hombre de verdad. No por el título colgado en la pared, sino por lo que tienes en el corazón y en las manos». Jacinto murió en paz, en su casa, rodeado del amor de su hijo y de sus vecinos. El velorio fue el más grande que se recuerde en el barrio de San José. Vino gente de todas partes, personas a las que Jacinto les había construido un cuarto, reparado un techo o simplemente regalado una sonrisa. Roberto lloró, sí, pero también se sintió lleno de gratitud por haber tenido la oportunidad de redimirse, de haber podido pedir perdón y de haber aprendido la lección más importante de su vida. Heredó el oficio, las herramientas y, lo más importante, el buen nombre de su padre. Hoy, Roberto tiene su propia pequeña constructora en el barrio. No es millonario, pero vive bien. Se casó con una mujer de la zona, una maestra de escuela sencilla y trabajadora, y tienen 2 hijos.
A sus hijos les enseña desde pequeños el valor del trabajo. Los lleva a las obras, les muestra cómo se hace la mezcla y les habla con orgullo de su abuelo, el gran don Jacinto, el hombre que tenía manos de piedra pero corazón de oro. La historia de Roberto y Jacinto nos deja una reflexión profunda que cala hasta los huesos. Vivimos en un mundo que nos vende la idea de que el éxito es tener dinero, fama y estatus. Nos enseñan a mirar hacia arriba y, a veces, en ese afán, nos olvidamos de mirar a los lados y hacia abajo, hacia nuestras raíces. La vergüenza que sintió Roberto es un veneno que a veces nos entra sin darnos cuenta, haciéndonos creer que somos mejores que aquellos que nos dieron la vida, solo porque tuvimos oportunidades que ellos no tuvieron. Pero la realidad, mis queridos amigos, es que no hay título universitario, ni cuenta bancaria, ni puesto gerencial que valga más que la dignidad de un trabajo honesto y el amor incondicional de una familia. Los padres como Jacinto son los verdaderos héroes de nuestra sociedad, esos que se quitan el pan de la boca, que caminan con zapatos rotos, que aguantan humillaciones y cansancio extremo, todo para que sus hijos vuelen más alto que ellos. Y la lección más hermosa es que nunca es tarde. Roberto se equivocó, sí, y de una manera terrible. Pero la vida, en su infinita sabiduría, y a veces con su dureza necesaria, le dio una segunda oportunidad. Le quitó todo lo superficial para que pudiera ver lo esencial. Y lo esencial estaba ahí, en su barrio, en su casa vieja, en las manos de su padre. La humildad no es debilidad, la humildad es la base sobre la que se construye cualquier grandeza verdadera. Si construyes tu vida sobre la soberbia, al primer temblor se caerá todo. Pero si la construyes sobre el amor, la gratitud y el trabajo honesto, esa construcción aguantará cualquier tormenta. Quiero preguntarte hoy, ¿a quién tienes que agradecerle? ¿A quién has dejado de visitar por estar demasiado ocupado buscando el éxito? No esperes a que la vida te golpee para valorar lo que tienes. Llama a tus padres, visítalos, abrázalos si todavía los tienes contigo. Y si ya partieron, hónralos siendo una buena persona, siendo trabajador y humilde. Esta ha sido la historia de hoy en Historias de Barrio. Si este relato te ha hecho pensar, si te ha sacado una lágrima o una sonrisa, por favor dale me gusta al video. Eso nos ayuda muchísimo. Y comparte esta historia con tus hijos, con tus nietos, con tus amigos. Tal vez alguien necesita escuchar esto hoy para cambiar el rumbo de su vida antes de que sea tarde. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque tenemos muchas más historias reales, historias de nuestra gente, historias que nos hacen sentir orgullosos de ser quienes somos. Gracias por acompañarnos, por regalarnos estos minutos de su tiempo. Recuerden, no importa que tan alto vuelen, nunca olviden la pista de donde despegaron. Nos vemos en la próxima historia. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.